Mateo el capítulo 8 del 1 al 4 dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Oremos. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, Señor y Dios, gracias porque nos das la oportunidad de poder escuchar palabra de vida eterna, de poder escuchar una palabra tuya, y solo una palabra puede cambiar y transformar nuestra vida. Bendice a tu iglesia y a nuestros amigos que están conectándose con este programa. Mi oración, Señor, es para que tu Santo Espíritu pueda manifestarse mientras oramos, mientras predicamos, mientras enseñamos. Seas tú obrando en la vida de cada uno de los amigos y hermanos. Bendice tu palabra, sobre todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El tema que quiero tratar con ustedes, señoras y señores, es sobre el poder milagroso de Jesús. Me pregunto en esta mañana, ¿podrá el Señor sanar? ¿Podrá el Señor sanar del cáncer? ¿Podrá el Señor sanar del COVID-19? En este siglo XXI, cuando ya estamos a fines de esta era y pensando que el Señor viene pronto, la respuesta es sí, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y de siempre. Estamos dando inicio a una serie de conferencias sobre los milagros de Jesús. Sobre los milagros de Jesús. Y el primer milagro que queremos compartir con ustedes es sobre la sanidad de un leproso. Pero permítame compartir sobre el contexto en el que se dan los milagros que Jesús realizó mientras estuvo aquí en la tierra. Dice la palabra que Jesús, en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, el Señor va a compartir con una gran multitud los preceptos del reino. Va a enseñar los mandamientos, va a enseñar el estilo de vida, va a enseñar la ética cristiana. Dentro de ese contexto, que abarca más o menos unos 3 capítulos de enseñanza sobre el reinado de Cristo en la tierra, se va a dar estos milagros. Y mira lo que pasa en el capítulo 7, en los 2 últimos versículos. Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de sus palabras. La gente se admiraba de sus palabras. Y luego también dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Interesante, muy interesante. La gente se admiraba de la doctrina de Jesús, de todos esos mensajes del capítulo 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque los enseñaba con autoridad y no como enseñaban los escribas. La gente que la oyó quedó atónito de su doctrina, maravillado de su doctrina. La gente que la oyó, como resultado de escuchar la palabra, dice la Biblia que le seguían a Jesús. Multitud le seguía a Jesús.
Dice en el versículo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Es lo primero que vemos entonces. Le seguía mucha gente. ¿Puede usted imaginarse? Cantidad de gente que estaba escuchando el sermón del monte, y esa misma gente y mucho más comienzan a seguir al Señor cuando Él baja del monte de donde Él estaba predicando. Entonces, cuando descendía Jesús del monte, le seguía mucha gente. O sea, la enseñanza de Jesús atrae a la gente, impacta en la vida de la gente. Le gusta a la gente escuchar a Jesús. Pero no solamente la enseñanza, sino también los milagros que Él va a realizar, hace que la gente le siga. Y a donde quiera que el Señor iba, la gente le seguía. Porque daba evidencia los milagros que Él hacía de la enseñanza, de la doctrina que Él enseñaba. Entonces no solamente enseñaba con palabras, sino también con hechos. Con hechos. Hermanos y amigos, es muy interesante ver a Jesucristo. Cuando Él comienza su ministerio, dice la palabra, y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, según Mateo 4:23. Tres cosas hacía el Señor. Predicaba el evangelio, enseñaba la palabra de Dios y sanaba toda enfermedad del pueblo. ¡Qué ministerio extraordinario la del Señor! ¿Y sabe usted que ese es el ministerio que nos corresponde a nosotros? Hermano, tú que estás asistiendo a la iglesia, o usted que está asistiendo a otra iglesia, así como el Señor Jesús predicaba, enseñaba y sanaba, hoy la iglesia tiene ese llamado y esa autoridad para hacer esas tres cosas también. Jesús predica, enseña y sana. Predica, enseña y sana. Con sus obras confirma sus palabras. Y dice el versículo 1, y aquí vino un leproso y se postró ante él. En medio de la multitud, en medio de la cantidad de gente que le seguía al Señor, había un leproso. Y este leproso vino a Jesús y se postró ante él. Permítame hablar sobre la lepra. En el mundo antiguo, la lepra era una enfermedad terrible, destructiva, y la lepra antigua no tenía esperanza de sanidad. Lo que yo voy a compartir contigo acerca de la lepra, quiero que notes si hay alguna similitud con este COVID-19. Ponga mucha atención. ¿A qué conclusión llegamos? La lepra antigua no tenía esperanza de mejorar, de sanar a una persona. La persona que tenía una lepra ya estaba condenada a muerte. Y hay algunos que dicen, ya tengo COVID-19, ya están pensando en la muerte. La lepra era considerada entre los judíos como una señal especial del desagrado de Dios. Y algunos piensan que el COVID-19 también es una maldición. Y viene esa maldición porque estamos haciendo cosas contra la voluntad de Dios, contra los principios de la palabra de nuestro Dios. La lepra puede comenzar con la pérdida de sensación en algunas partes del cuerpo. Los nervios son afectados, los músculos se atrofian,
los tendones se contraen al punto que las manos parecen garras. Después viene ulceraciones de las manos y los pies. Y luego comienza la pérdida progresiva de los dedos de la mano y de los pies. Y poquito a poquito va muriendo la persona leprosa. Centímetro tras centímetro, su carne va cayendo. La duración de esta enfermedad llamada lepra es algo así como 20 a 30 años. Imagínate vivir 20 o 30 años con lepra y que poquito a poquito le va cayendo la carne. Es muy doloroso y muy asqueroso también. Es un tipo de muerte progresiva, terrible, en la cual un hombre muere por centímetros, según la ley, según el protocolo de los judíos. Hoy que se está mencionando mucho sobre el protocolo. Uno debía de estar 2 metros lejos del leproso. ¿Y cuántos metros debemos estar distanciados del uno al otro para no contaminarnos? También nos piden por lo menos 2 metros. Pero si el viento sopla proveniente de donde estaban los leprosos, debía estar más o menos 45 metros de distancia para que no sea contagiado con este leproso. Es una enfermedad contagiosa. Y lo mismo nos están diciendo también del COVID-19. Contagio. Por eso es que nos ponemos una máscara. Por eso es que nos distanciamos 2 metros. Y no queremos que se acerque ninguna persona anciana, mayor de edad. Porque quién sabe tiene COVID. Esta enfermedad contagiosa, debilitante, que corrompe a su víctima y la hace esencialmente muerta en la vida. El leproso era despreciado en la sociedad por la gente bajo el juicio especial de Dios, inmerecedores de la piedad o la misericordia, despreciado de la sociedad. ¿Qué pasa con nuestros amigos? ¿Qué pasa con nuestros familiares que tienen COVID? Van, lo dejan en el hospital. No quieren que lo veamos al hospital. Como si fuéramos personas despreciables. Ni aún los médicos, tengo entendido, ni las enfermeras le dan la atención debida a una persona que tiene esta enfermedad de COVID. Así pasaron los leprosos en su tiempo. Ese era el problema. Hermanos y amigos, pareciera que esas personas que están ahí en los hospitales, el juicio de Dios cayó. Porque nadie puede verlo y nadie puede tener lástima si uno no lo ve. Hay doctores, por el miedo al contagio, dejan que las personas se mueran. Ese es el testimonio que leemos a través de las redes sociales de muchos hombres que han superado este COVID. Dice la palabra, el leproso vino a Jesús, venciendo todos los obstáculos. Imagínate, estaba dentro de la multitud. Nadie sabía que en esa multitud había un leproso. Hoy en día nadie sabe si esa persona está contaminada. ¿Tiene virus o no tiene virus? ¿Tiene el COVID-19 o no tiene? Nadie sabe. Solamente lo sabe él o lo sabe un médico que ha diagnosticado. Este leproso estaba dentro de una gran multitud, pero venciendo ese obstáculo de la multitud, se abrió paso. Él sabía cuál terrible era su problema. Él sabía qué problema tenía. Hoy en día hay gente que sabe que está enfermo y tiene vergüenza en contar. Sabe que está delicado de salud y tiene vergüenza de compartir. Y por vergüenza se va a morir. Pero este leproso, él sabía lo que tenía.
y porque sabía lo que tenía, busca la solución. Y la solución estaba muy cerca de él, por cierto. Gente sin esperanza. Según la gente, este leproso no tiene esperanza de sanidad. Este va a morir. Él no tenía a nadie que lo quisiera o pudiera llevarlo a Jesús. Ningún enfermo. Hoy en día también los que tienen COVID. No visites, no vayas, no lo lleves tú, que lo lleve otro. Porque tenemos miedo del contagio. Como si no hubiera esperanza para uno que ya está contaminado de este COVID-19. Él no tenía personas de que Jesús lo sanaría. Él no tenía. Él había visto capaz, o capaz le habían contado, pero más. Él estaba escuchando el sermón del monte, y él estaba escuchando las preciosas palabras de Jesús, estaba escuchando atentamente, y es por eso que él, abriéndose camino de la multitud, llega a Jesús. Vino a Jesús. Él no tenía invitación de Jesús, él no tenía la invitación de los discípulos como para decir, a ver, vengan todos los leprosos que los voy a sanar. No dijo eso. Él venció la vergüenza, el temor, el miedo y su soledad. Eso es lo que hizo este leproso. Venció la vergüenza, el temor, el miedo y su soledad. Soledad sí. ¿Por qué? Porque un leproso, nadie podía tocar a un leproso. Nadie podía estar cerca del leproso. Nadie podía alcanzarle algo. Y no nos están diciendo lo mismo con esta enfermedad. Hay que aislarlo, que se meta a un cuarto y le dejamos su comida allá a la puertita, porque nos vaya a contagiar. Qué triste es la vida, hermanos. Y dice la palabra aquí, vino y se postró ante él. En el versículo 2, la parte B. Él fue a la persona correcta, vino a Jesús. Fue a la persona correcta, amigos y hermanos. Él no fue al brujo. Él no fue al hechicero. Él no fue a otras personas para ver si lo sanan. Este leproso vino a Jesús, a la persona correcta en la que podía sanarla. Fue a Cristo, fue el que pudo librarlo de la ira de Dios. Va al que lo perdonaría de todo pecado causante de la ira de Dios. ¿A quién va usted cuando está enfermo? Usted me dirá, yo voy a la farmacia, ¿no es cierto? Yo voy al doctor de la clínica y ¿sabe cuánta plata están cobrando esos señores hoy? No, vaya usted a la persona correcta, que es Jesús de Nazaret. Él vive y está presente. Si tú le llamas, si tú le buscas, Él te va a atender, hermano. Él te va a atender. Comenzó su sanidad por manos de Jesús. Cristo demostró ser Dios al curar directamente a muchos leprosos y mostrar a sus discípulos a que en su nombre hicieran también ellos lo mismo. Este leproso no solo le rogó a Jesús, también se postró ante él, dice la palabra, y al postrarse describe los sentimientos y acciones de un hombre que está en la presencia divina. Se postró. Se humilló, se quebró ante la presencia de Dios. Y cuando se postra un hombre ante la presencia de Dios, está diciendo, está expresando sus sentimientos hacia Él, su respeto, su adoración, su confianza en un Dios vivo, en un Dios que oye, contesta la oración.
Él sabe que está en la presencia de Jesús y se arrodilla. Pero aquí hay una riquísima enseñanza, hermano. ¿Cómo adoró a Jesús el leproso? ¿Cómo adoró a Jesús el leproso? ¿Cómo lo hizo? Animado, por cierto, por esas preciosas palabras de Cristo. Esas palabras que maravillaron a la gente. Esa doctrina, esa autoridad. Eso también impactó, y animado por ese sermón, por la enseñanza y la autoridad de Jesús, se postró ante Jesús como el único que podía suplir su necesidad. Se postró ante Jesús como el único. Sí, era el único que podía solucionarlo. Y usted que tiene esta enfermedad, ya sea de cáncer, o SIDA, o COVID-19, cual sea, póstrese, porque solamente Él puede satisfacer su necesidad de sanidad. Solo el Señor lo puede hacer. Se postró diciéndole Señor, honrándolo como Señor y Dios. Al postrarse, le está honrando como el Señor de su vida y como el Dios de dioses. Se postró con humildad, porque le dijo, si quieres. Se postró con humildad, pidiendo su voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Se postró ante Jesús con respeto a su autoridad. Jesús no era cualquiera. Era el Hijo de Dios. Era Dios. Y con respecto a esa autoridad, Él se postra. Se postró ante Jesús con confianza para ser sanado y limpiado. Con confianza. Venga usted a Jesús con confianza. Busque la presencia de Dios con confianza. Y cual sea la enfermedad que tenga, busque al Señor con confianza. Y dígale, Señor, sáname y límpiame. En el Antiguo Testamento, Isaías 53 va a decir que por sus llagas nosotros somos curados. Somos curados. Y yo les traeré medicina y los curaré y los revelaré abundancia de paz y de verdad, dice el Señor. Él sana y limpia. Hermanos y amigos, aquellos que llaman al Señor Jesús, que lo llaman Señor a Jesús, y no lo adoran, y están más enfermos que este enfermo. Hoy en día la gente dice, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, pero nunca lo adora. Nunca le alaban. Nunca le dan gracias. Quiere decir que ellos están más enfermos que un leproso o que una persona que tiene COVID. Señor, si quieres puedes limpiarme. Mira cómo se presenta. Si quieres, puedes limpiarme. Y el leproso, seguro de su poder, seguro de su voluntad, de su sumisión a su voluntad, le dice, si quieres, puedes limpiarme. Su promesa. ¿Cuál era la promesa? Ahí también en el Sermón del Monte, Él escucha. Pedid y se os dará. Llamad y se les va a oír. El que busca, halla. Y es por eso que este leproso lo dice, si quieres. Pero la promesa es escuchar nuestras oraciones. El Señor sí escucha. Y escucha por dos razones. Uno, para honrar su nombre. Si usted en este momento le pide al Señor que le sane, Él le va a sanar porque Él quiere honrar su nombre, honrar su palabra.
Pero también, si usted ora, usted va a encontrar sanidad, satisfacción para su necesidad que en este momento tiene. Escucha, Él escucha nuestras oraciones. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Él es amor. Él escucha nuestras oraciones por pura gracia, hermano. Él es un Dios de gracia, diciendo, hágase tu voluntad, en otras palabras. El leproso busca más que sanidad. Él quiere limpieza. Él quiere limpieza. Hay muchos hombres que están buscando que Dios los sane del COVID-19. Pero ¿por qué no pide algo más? ¿Por qué no le pide que Dios le limpie de todo pecado y de toda maldad? Jesús dijo a través del apóstol Juan, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Para lavarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. El leproso no solamente pidió diciendo, Señor, sáname de la lepra, sino límpiame, límpiame. No solo de su vida, de su cuerpo, sino también de su alma. Y déjame decirte que eso es lo más importante. Ese es el milagro más grande que Dios quiere hacer en tu vida. Limpiar tu alma, limpiar tu espíritu del pecado y de la maldad. Yo veo aquí, hermano, que este leproso se acerca al Señor porque reconoce que hay un pecado en su alma. El pecado en el alma nos separa de Dios, de la presencia de Dios. Nos mancha internamente. Por lo tanto, es necesario limpiarnos de esta lepra. Cristo, el gran médico de los médicos, quiere limpiarnos y sanarnos si nos acercamos con fe y con humildad. La Biblia dice, por gracia sois salvos. Capaz tú no mereces, ni yo merezco, pero la gracia es tan grande, hermano, que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Que donde ahí están todos contaminados de COVID-19, ahí la gracia de Dios se va a manifestar. Precioso es nuestro Dios. Pero sigue escuchando, sigue escuchando. Miremos la respuesta del Señor en el versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Esa es la respuesta. Extendió la mano y le tocó. ¿Qué quiere decir esto? Que rompió el protocolo de los judíos. Porque el protocolo decía que debemos estar de 1 metro, 2 metros de distancia. Y que no debemos tocarlo. Y que debe estar con un manto tapado. Y Jesús rompe ese protocolo. Y se acerca al leproso y le tocó la enfermedad. Era una enfermedad asquerosa y terrible, apestosa. Pero Jesús lo tocó. ¿Puede decir gloria a Dios por esto? Jesús lo tocó. El Señor quiere tocar tu vida. Para que esa lepra desaparezca, ese pecado del alma, para que ese COVID sea sanado. Jesús lo tocó. Mostró así que al curar leprosos, también limpia pecadores. No corría ningún peligro de ser afectado por él o por ellos, porque el Señor estaba cubierto. Estaba cubierto por la misma presencia de Dios. Que ninguna plaga llegará a tu morada.
diciendo, quiero ser limpio, dijo el Señor, quiero ser limpio. El Señor no le dijo, mira, esta es la receta médica, esto te cuesta. ¿Y sabe cuánto cuesta una receta hoy en día? ¿Y cuánto los médicos están cobrando? Están haciéndose ricos con la pobreza de mucha gente. Pero Jesús no da una receta y no cobra, lo hace gratis. Él es el médico de los médicos, el doctor de doctores. ¿Por qué no viene a Él quebrantado, humillado, y le dice, si quieres, puedes limpiarme? Hermanos y amigos, Él dijo, quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Y bastó con una palabra, no con una receta, no con pastillas ni nada, sino con una palabra, quiero. Y aquí vemos la amabilidad de Jesús. Un Señor a carta cabal. Quiero. Esa es la amabilidad de Jesucristo. Sé limpio. Estoy dispuesto a ayudarte, en otras palabras, lo estaba diciendo el Señor a este leproso. Cristo es el médico que está dispuesto. Está presente. Quiere ir rápido. Él atiende las 24 horas del día. Sana toda clase de enfermedad y dolencia. Él no está para buscarlo. No hay que pagarle. Cura gratis, sin dinero y sin precio. Hermanos y amigos, su voluntad del Señor es mostrar su poder y salvar a los pecadores. Su voluntad es que tú lo conozcas. Su voluntad es que tú creas de corazón. Su voluntad del Señor es que tú vengas a Él. Cuál sea el dolor, cuál sea la enfermedad que tengas, el Señor, con una expresión de su poder, le va a decir, sé limpio, sé limpio. Qué tremendo, qué felicidad, qué paz, qué tranquilidad al escuchar estas palabras, sé limpio. Cambió la vida del leproso. Cambió totalmente su rostro de preocupado, estresado, lleno de ansiedad, lleno de temor, pero cuando escucha, sé limpio, todo cambió. Alegre, paz, tranquilo. Y al instante su lepra desapareció, dice la palabra. Su lepra desapareció. Eso es lo que quiere hacer el Señor contigo esta mañana. Quiere desaparecer ese COVID-19 de tu sangre, de tus pulmones. Quiere desaparecer esa enfermedad crónica que tú tienes. Hermanos y amigos, nuestra iglesia cree en la sanidad. Nuestra iglesia cree en milagros. Nosotros tenemos 4 doctrinas fundamentales. Cristo salva, sana, santifica y viene otra vez. Por eso te invito a que escuches estos mensajes. Abre tu corazón. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y cuando Él obra y cuando Él sana, lo hace instantáneamente. Como también instantáneamente perdona todo nuestro pecado. Hoy es el día de salvación, no mañana.
Hoy es el día de salvación. Hoy es necesario que tú vengas a los pies de Jesucristo. Tengas o no tengas COVID-19. Tengas o no tengas una enfermedad. Tú tienes una enfermedad en el alma. Tú tienes una lepra que está ahí adentro, que ha manchado tu corazón. Hoy es el tiempo. ¿Y sabes lo que dice Jesús? Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Yo he venido para limpiarte de todo pecado y de toda maldad. Ese es lo primero que tenemos que buscar. La limpieza de nuestra vida, de nuestro corazón, de todo nuestro ser. Ven a Jesús esta mañana. O capaz usted necesita reconciliarse. Hermano querido, hoy en día nuestra vida está abierta a todo el mundo. Hay hombres y mujeres que se han apartado de la iglesia y yo los veo por el Face, que están en fiestas, que están mundaneándose, que están perdidos y ahora su familia está enferma y no saben qué hacer. Antes oraban, antes clamaban a Dios, antes acudían a Dios. Hoy que están en el mundo tienen vergüenza de orar. Pero a pesar de todo eso, Dios te ama. Hoy es el día que debes reconciliarte. Acompáñame en una oración. Señor Jesús, yo te necesito. Yo vengo a ti en esta mañana y te pido perdón, Señor. Perdóname en primer lugar, porque no soy digno de acercarme a tu presencia. Soy un hombre pecador. He hecho muchas cosas malas y perversas. Pero en esta mañana te pido que me perdones. Repita conmigo, dile al Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, de todo pecado, de toda maldad. Yo te necesito. Límpiame, Señor. Y borra mis maldades. Échalo a lo profundo de la mano. Gracias, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu. Por esa paz que viene al alma y al espíritu. Por esa paz y consolación que tú nos das. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Amigos, si usted hizo esta decisión, llámenos. Síganos por estos medios de comunicación. O si quisiera conversar conmigo, llámeme al 943-621833. O entra a la página de la iglesia, la Alianza en Redes. Estamos para ayudarte. Hay mucha gente que ha conocido a Cristo en estos días y ya está estudiando la Biblia. Y ya está alimentando su alma con la palabra de Dios. Ustedes, hermanos, sigamos orando. Estamos orando por un avivamiento y estamos orando que el Señor haga milagros en este tiempo. Que Dios te bendiga. Gracias por tu atención.